Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están viendo en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy nos toca conversar con Guillermo Carán, un reconocido dirigente político del socialcristianismo original, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, ha sido un funcionario en el área de la administración económica y de planificación del Estado Dominicano, gobernador del Banco Central, fue secretario técnico de la presidencia, que hoy es Ministerio de Economía, y fue fundador de la ONAPLAN, la Oficina Nacional de Planificación, hoy adscrita al Secretariado de Economía. Guillermo siempre hace señalamiento del comportamiento de la economía y hace sugerencias. Y luego que se ha dado el triunfo de Luis Abinader, a quien él apoyó, queremos ver su punto de vista de lo que pudiera ser el nuevo gobierno para mejorar la economía y relanzarla después de este cese y esta crisis que devino de la pandemia. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, tú has estado haciendo recomendaciones. A tu juicio, primero, ¿cómo tú ves el funcionariado que ha estado designando Abinader para el área de la economía? ¿Cómo tú ves esos nombramientos? Ha sido un equipo excelente. Creo que hay algunas personas en particular que no la conozco en detalle, pero por su currículum se desprenden que es un equipo bastante coherente. Además, estuvo muy vinculado a la preparación del programa de gobierno y a la cotidianidad del candidato, por lo cual yo creo que se puede augurar que podemos tener algunas mejorías sustanciales en el manejo económico, sobre todo después de ese anuncio que leí esta mañana del ministro de Hacienda con relación a reducir el gasto y aumentar los ingresos con miras a reducir el déficit fiscal y eliminar las presiones monetarias y cambiarias que tanto mortifican a la economía dominicana. Yo creo que es un equipo excelente, conocedor de lo que se ha propuesto el candidato, y por supuesto debo hacer una distinción especial en la prudencia que primó en la selección para que el gobernador del Banco Central se mantuviera en su posición, debido a que hay una serie de programas en marcha, gestiones en marcha, políticas en marcha, y además que con mira a que se vea la vocación de equilibrar la política monetaria con la política fiscal, que no haya una monopolización partidaria de los componentes fiscales y monetarios. Si tú me permites una anécdota que sí. Por el tiempo transcurrido, dice que cuando tú hablas con los reformistas siempre tienen que tener una anécdota a la mano. Pero yo recuerdo que en el año 96, cuando ganó Leonel Fernández, yo acompañé a Gustavo Javier, que entonces era canciller, con Guido D'Alessandro, y fuimos a recibir la condecoración que el presidente Caldera le había concedido a Gustavo Javier. Cuando estuvimos hablando con el presidente Caldera, él partió de él y dijo, bueno, yo creo que el presidente Fernández debe dejar al gobernador del Banco Central. Yo creo que ni siquiera él conocía al gobernador del Banco Central. Y lo que significa que en el mundo económico, en el mundo de los estadistas de grandes niveles, siempre se ha procurado que no haya un abuso de los fiscales a los monetarios, sino que se mantenga un equilibrio. Y de hecho, en la tradición política dominicana ha habido dos ejemplos muy significativos. Balaguer en el 66, cuando llegó, encontró a Leonel Fernández, gobernador del Banco Central, y lo dejó. Leonel Fernández en el 96 encontró a Valdés Alviso como gobernador y lo ratificó. De manera que eso es esperanzador de que podemos tener políticas fiscales y monetarias diferentes, pero armonizables
por la conducción política. La otra parte, entonces, Guillermo, es ¿cuáles tú consideras que deberían ser las primeras medidas que tome la nueva administración del presidente Abinader a partir del 16 de agosto? Bueno, Para, con la idea de que este proceso de reapertura de la economía ayude a mantener, por ejemplo, los empleos y a tratar de rescatar otros que se han perdido por empresas que tuvieron que cerrar. Sí, ahí tú me pones ya un poco de compromiso con el nuevo incumbente con cuanto a los detalles, pero bueno, aprovechándome del anuncio que él señaló en el día de hoy, yo creo que de reducción de los gastos es evidente y notorio el derroche y el despilfarro de gastos. Yo creo que el mejor ejemplo que está en dominio público es lo que ha pasado con este caso de la muerte de un dirigente del PRM en el Mocoso Cuello. Se atribuye al director administrativo del hospital, no al administrador del hospital. Es un detalle tonto, pero si hay un... O sea, es como un cargo diferente. Sí, porque hay dos directores, entonces hay un director médico y un director administrativo, que no es lo mismo que un administrador que dependa del director sin adjetivos del hospital. Pero que resulta que ese señor tenía 4 guardaespaldas. Yo que fui funcionario de altísimo nivel, porque por encima de mí nada más estaba el presidente de la República, yo nunca tuve más de 2, el chofer y mi seguridad. Y yo fui ministro y gobernador del Banco Central. Sin embargo, este señor, director administrativo del hospital, tenía 4 personas a su seguridad asignadas. Yo creo que hay muchos gastos, muchos despilfarros que con una disciplina como la que ha anunciado el ministro Vicente, se puede lograr mucha reducción y eliminar la presión del déficit fiscal. Ese sería entonces un primer paso, tratar de reorientar y reducir el gasto. Vamos a una pausa y cuando volvamos continuamos con otras ideas, Guillermo. Que quede en el aire el contrario, no reorientar y reducir, sino reducir para reorientar. Reducir para reorientar, muy bien. Vamos a la pausa y volvemos. Guillermo Caran, un alto dirigente del Partido Reformista, ex gobernador del Banco Central, ex secretario técnico de la presidencia y ex director de la Plan, es nuestro invitado de hoy. Entonces, reducir para reorientar, eso en cuanto al gasto. ¿Cuáles otras medidas tú piensas que deben ser de las principales al comenzar el gobierno? Pero quería complementarte que, bueno, la política fiscal, el manejo fiscal tiene 2 patas, el gasto y el ingreso. Resulta que ahora estamos muy lesionados por el ingreso como consecuencia de la paralización económica. ¿Qué hacer? Yo creo que el gran desafío que tiene el gobierno tiene que ser animar la producción, tratar de restablecer los niveles de producción, porque detrás de la producción está el empleo, detrás del empleo está la compra y la venta, detrás de la compra y la venta están los impuestos y detrás de los impuestos están las recaudaciones. Entonces, yo creo que tenemos que reducir el gasto y aumentar las recaudaciones, y vuelvo a considerar atinada el enfoque del ministro de Hacienda, que habló de reducir el gasto un 50% y de aumentar las recaudaciones en un 50%. Por supuesto que el gran desafío ha de ser la armonización de estas políticas de fomento de producción, de reapertura económica, de eliminar la paralización económica, frente a esta falsa creencia, a mi juicio, de que el aumento de los contagios recientes se le atribuye con frecuencia a la reapertura económica. Yo creo que no es así. ¿Por qué? Yo creo que el aumento de los contagios recientes, que afortunadamente, según las estadísticas, ya está buscando de nuevo su nivel, se debe a nuestra indisciplina, a la indisciplina social, a la festividad y a la euforia con que los dominicanos tomamos la eliminación de la pandemia, la campaña electoral, el triunfo electoral, por un lado,
a la falta de autoridad de las autoridades de imponer las disciplinas, porque obviamente las autoridades deben dar ejemplo. Yo sigo sorprendiéndome que incluso en los actos oficiales no se está conservando lo que se pregona, que es un distanciamiento mayor, que no haya tantas aglomeraciones, el uso adecuado de mascarilla, porque a veces usan la mascarilla como barbilla o como gorra. A veces son mascarillas inadecuadas o las usan solo como tapabocas. Entonces yo creo que hay que enfatizar que lo importante es que tengamos cumplir los protocolos adecuadamente, que son básicamente 3: no aglomeraciones, sí distanciamiento y el uso adecuado de mascarilla, y por supuesto en tu casa tú lavarte las manos. Entonces, no ha sido, a mi juicio, la reapertura económica, y en consecuencia no se le puede tener miedo a eliminar esa paralización de la producción que ha lesionado los empleos. Ahora hay una situación en el empleo tremenda, porque los suspendidos no están conformes con las remuneraciones. Los suspendidos quieren o que lo liquiden o que lo restablezcan, pero no lo pueden restablecer con la economía semiparalizada. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que es el gran desafío que tiene que abordar las nuevas autoridades ahora. Por lo que me dice, tú rechazas lo que algunos han estado proponiendo de que se vuelva a un cierre casi total de la economía. Imposible. Yo creo que estamos perdiendo de vista la realidad socioeconómica dominicana. Mira, hoy leí en la prensa un reportaje de una señora con una familia de 5 o 6 hijos, todos contaminados, pero la señora dice, pero yo tengo que salir a comprar los alimentos, vive en un barrio de esta ciudad, yo tengo que salir a comprar alimentos porque yo no voy a dejar que mi familia se muera de hambre. Yo sé que estoy contaminada, pero tengo que salir a comprar. Y eso es salir a comprar, pero también hay que salir a buscar el dinero. A producir. Para entrar en la casa. Eso por un lado. Y por otro, también nuestra realidad barrial es muy particular. Nosotros vivimos una gran parte de la población dominicana vive en confinamiento y aglomerado por la alta densidad, por los altos hacinamientos. Pues tú le estás diciendo a una persona que vive, a una familia que vive eternamente confinada y hacinada, que mantenga el confinamiento. Pues si yo vivo en eso. Pues yo creo que sí, es así. Lo que tenemos que hacer es tratar de ser más organizado, más disciplinado, a cumplir para dar ejemplo y hacer cumplir las disposiciones de evitar aglomeraciones, distanciamiento y protección. En cuanto al papel del Estado en darle aliento a la economía, no nombrando más personas quizás, porque es uno de los problemas que hay, pero sí, digamos, algún tipo de inversión que pueda hacer el Estado en infraestructura que motive el empleo, por un lado, o alentar. ¿Cómo se podrían alentar las empresas privadas, sobre todo las medianas y pequeñas, para que retomen sus actividades y recontraten si es que han despedido personal y se conserven esos empleos? Ambas cosas, porque el Estado no tiene dinero quizá ahora para una gran obra. Sí, yo enfocaría las cosas en estas circunstancias en 2 niveles. Por supuesto, hay una serie de estímulos fiscales que yo creo que hay que introducir, pero eso va a requerir sanción congresional. Por lo que se está visualizando, vamos a tener una Cámara de Diputados bastante diversificado. Una de los enfoques que el candidato dio en la campaña y que está prevista en la Ley de Desarrollo es un pacto fiscal para hacer una reforma fiscal. Pero hay cosas inmediatas de tipo administrativo que se pueden tomar. O sea, yo entiendo que quizás un paso inicial sería reunir a los sectores productivos y preguntarles, bueno, ven acá, ¿qué disposiciones administrativas yo puedo adoptar para reanimar la economía y poder volver a tener los empleos que la economía tenía, por lo menos la que tenía, que no eran muy halagüeños porque teníamos 300,000 empleados, 2,5 millones de informales, y ahora con este 1 millón de suspendidos, parte de los cuales a lo mejor no se reincorporen porque hay empresas que
yo estoy seguro que van a decidir no reabrir más. De hecho, se han dado informaciones de importantes restaurantes que decidieron que no van a reabrir porque no se otea un horizonte a tiempo definido y halagüeño. No, yo no te voy a decir que esto se va a resolver en septiembre, en octubre. Tú no sabes, no sabemos todavía cómo va el orden internacional y el orden nacional. Entonces hay personas que a lo mejor se retiran, hay personas que a lo mejor no cambian su regenería de producción y no necesitan tantas personas. Tenemos el riesgo de que a esos casi 3 millones de desempleados parciales o totales, que es la informalidad, se agreguen una gran parte. Entonces, tenemos que tener el empleo como prioridad y la única forma es aumentar la producción para generar empleos. Algunos plantean que será necesario que el gobierno opte por buscar recursos externos. No sé, alguna colocación de bono, algún empréstito que se pueda conseguir a mejores condiciones. ¿Tú piensas que eso es viable? Lo de recursos externos sí, y me parece que una de las razones por la cual el presidente Abinader optó por ratificar al gobernador del Banco Central es por las gestiones que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional y con dinero que tiene el Banco Central en dólares depositados en el exterior para hacer una especie de repos, que es lo que se está usando ahora aquí. O sea, tú me prestas parte de lo que yo tengo depositado allá, lo que es parte de la reserva monetaria. Y me parece que han sido dos iniciativas interesantes del gobernador del Banco Central, que ya no hay que decir el actual y el futuro, ya está ratificado. Y pienso que recursos externos sí. Y me parece también que como ya volvimos a tener una relación amigable con el Fondo Monetario Internacional, y digo amigable, no es que estábamos enemigos, pero estábamos en un punto muerto que no se consideraba, porque el gobierno del presidente Medina y del PLD en general apostaba a los bonos soberanos, porque era un dinero fácil, dinero rápido, sin condicionamiento. El dinero con el Fondo Monetario Internacional a la larga traduce condicionamiento. Pero el Fondo Monetario también abre puertas a organismos internacionales tipo Banco Mundial, tipo BID, y sobre todo abre una gran puerta, que es que si volvemos a tener una relación amigable con el Fondo Monetario Internacional, tenemos un aliado para la renegociación de los pagos de la deuda externa, sean los intereses o sea ampliar los plazos para la amortización. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos. Guillermo Carán es nuestro invitado de hoy. Guillermo, hay algún tema que no quiero dejar de tratar contigo, se habla de la posibilidad, y algunos dicen que sería bueno para que el Estado obtenga recursos frescos, de vender un paquete accionario importante de la central termoeléctrica Punta Catalina. ¿Tú piensas que eso es procedente? Yo creo que sí, el conflicto ahí va a ser cuánto vale, porque yo creo que hay que distinguir cuánto costó de verdad, cuánto se gastó y cuál es el valor real, porque una cosa es el valor y otra cosa es lo que se gastó. En este caso, uno olfatea que se gastó más de lo que vale. Entonces, ¿en base a qué proporción se buscaría esa inversión? ¿En base a los más de 3.000 millones que se gastaron o lo que realmente vale? Y para determinar lo que realmente vale, hay que hacer un experticio en función de muchas tecnologías, muchas tasaciones patrimoniales con relación a cuál es el valor real de las plantas de esas y de otras, porque a lo mejor existe la posibilidad de otras, pero en principio el concepto de una participación privada, una alianza pública-privada,
yo creo que es saludable como, por lo menos, no tanto para obtener recursos frescos, sino para aliviar los eventuales pagos que hay que hacer alrededor de ese proyecto tan cuestionado. Afortunadamente, el presidente Abinader ha hecho una designación también muy atinada en el caso del Ministerio de Energía, en el ingeniero Almonte, que es un conocedor, un técnico capacitado y conocedor de la situación particular de Punta Catalina. Bueno, y con el holding CDE, CDEE, se ha hablado mucho porque se supone que esa es una entidad que depende del Ministerio de Energía y Minas, pero como que no se acaba de quitarle el protagonismo histórico que ha tenido al incumbente que nombran en CDEE. ¿Qué va a pasar con eso? Porque son como dos cabezas para una misma política. Bueno, ahí de nuevo me ponen un poco un compromiso que no me encuentro en capacidad de responder, en el sentido de que yo te pudiera decir... Lo que tú piensas que se debe hacer. Claro, yo pienso que ahí... cuando se estaba capitalizando, privatizando las empresas públicas, se hablaba de eliminar en un tiempo la 3C, le decían, CORDE, CDE y CEA, que eran que las empresas públicas que en tiempo de Balaguer sobrecargaban la situación fiscal. Resulta que se hizo un intento para privatizar y capitalizar, y lo que se ha hecho es que la CDE se multiplicó. No solamente en que la E hubo 3 E más, se volvió gaga la CDE, sino también que se crearon las 3 empresas, son como tres poderes, de sur, de norte y de este. Yo creo que hay que volver al esquema anterior de una sola corporación empresarial, que además es parte de la economía, porque esas empresas tienen consejos de administración, que en la actual gestión son personas muy bien remuneradas, que no necesariamente tiene que ser así, porque incluso la ley de función pública establece que una persona no puede tener 2 remuneraciones de fuentes diferentes de parte del Estado Dominicano. Es decir, un ministro que forme parte del Consejo de Administración de una de las empresas del Estado no puede cobrar, y estamos hablando de niveles de 300,000 pesos mensuales. Pues ahí habría que revisar muchas cosas, porque hay muchos ministros que son cabeza de consejos, y por cada una de esas sesiones se disfraza de una especie de dieta, pero hay gente que se embolsilla mucho dinero por esa vía. Una cosa es que se dé una compensación de dieta por movilización o lo que sea, compensación de gastos, y otra cosa es un sueldo fijo, que lo que ha primado últimamente es precisamente un sueldo fijo. Yo recuerdo cuando yo era regidor en los años 60 por el Partido Social Cristiano, a mí me pagaban 25 pesos por cada sesión que asistía. Si no asistía... No te pagaban. No me pagaban. Entonces, pero ahora no. Entonces yo creo que yo recomendaría una refusión de las empresas eléctricas por supuesto, no descartaría algún género de alianza pública-privada para obtener una mayor eficiencia, porque además detrás de cada... vuelvo a recordar el caso del administrador del hospital. No es lo mismo ser administrador de un hospital que director administrativo de un hospital. Y ahora mismo tú tienes en lugar de un presidente de las empresas eléctricas, hay 4 presidentes de empresas eléctricas que tienen buena remuneración, buena secretaria, buenos vehículos, buenos consumos de combustible, y todo eso crea un despilfarro de gastos innecesario, porque tú te preguntas, bueno, ¿en cuánto ha mejorado el servicio eléctrico con todas estas multiplicaciones empresariales? Yo no te puedo notificar. No, es así. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Siempre es un gran placer hablar contigo y aprendemos muchísimo. El ingeniero Guillermo Caram, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, y un técnico y servidor público de amplísima experiencia. A ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan, que hay más en Portal Acento y Acento TV.